Buenas tardes, en este video les mostraré la ley de Boyle, también conocida como la ley de Boyle-Mariotte. Bueno, la ley de Boyle nos dice que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce ese gas, es decir, sin cambiar la temperatura constante. Si nosotros tenemos una masa concreta de gas, si aumentamos el volumen que contiene ese mismo gas, al aumentar el volumen disminuye la presión. Es inversamente proporcional. Cuando uno sube, el otro baja. Para esto utilizaremos estos tres dibujos que he realizado. Primero nos fijaremos en el del medio. Como vemos, tenemos el gas en estas 5 partículas que están en este recipiente y supongamos que el volumen que ocupa es de 30 litros. Al ocupar el volumen de 30 litros, la presión que ejerce sobre las paredes cuando las partículas se van moviendo y van chocando es de 1 atmósfera. Ahora bien, si nosotros a este gas le damos el doble de volumen, pasamos a esta primera situación de aquí, de ocupar la mitad pasa a ocupar el doble de espacio. Ahora ya no ocupa 30 litros, sino que ocupa 60 litros de volumen. Al tener más volumen, lo que ocurre es que las partículas se van moviendo por un espacio más grande y chocan menos contra las paredes. Y al chocar menos, la presión disminuye. Y nos fijamos que pasamos de tener 1 atmósfera de presión a tener 0,5 atmósferas. Y podemos ver que son inversamente proporcionales, es decir, cuando uno aumenta, el volumen de la presión disminuye. Por lo dicho, acá tenemos más espacio, las partículas, y cuesta más que choquen con las paredes, y al costar más que choquen, hace menos presión. Y luego tenemos la situación contraria. En este lado nosotros partimos de estos 30 litros. Imaginémonos que lo reducimos a la mitad y nos queda con un volumen de 15 litros. Ahora, como tiene menos espacio, las partículas se mueven y van chocando más veces contra las paredes. De manera que al chocar más veces, la presión aumenta debido a estos choques. De manera que si nos fijamos, al igual que en los otros casos, si nosotros reducimos el volumen, la presión aumenta porque las partículas chocan. Reducimos el volumen a la mitad. La presión aumenta al doble con estos experimentos. Se vio que la relación entre el volumen y la presión de un gas con temperatura constante y la misma masa está relacionada entre volumen y presión. Es igual y es constante, por eso se determinó esta pequeña fórmula. Y esta es nuestra pequeña fórmula. Al multiplicar la presión por el volumen de ese gas, se obtiene una constante. Nos fijamos en nuestras 3 situaciones anteriores. La primera tiene un volumen de 30 litros y hace a presión de 1 atmósfera. Si se fijan, al hacer esta constante en la situación 1, 30 litros por 1 atmósfera da una constante de 30. Si lo hacemos con la primera situación, en la que el volumen era el doble, o sea 60, y la presión era la mitad, o sea 0,5, volumen de 60 por presión 0,5. Da lo mismo, una constante de 30. Y en la última situación, el volumen era 15 litros y la presión era 2 atmósferas. Vemos que también, sí, 15 por 2 da la misma constante, que es 30. Por lo tanto, las constantes siempre son iguales y por eso podemos decir que para un gas a temperatura constante, si no varía su masa, podemos relacionar la presión y el volumen inicial con la presión y el volumen final. Para calcular esta presión utilizaremos esta fórmula que tenemos acá. De manera que en un principio el gas tiene una presión de 3 atmósferas y el volumen es de 1000 litros. Como es constante, en la segunda fase tenemos que el volumen es de 200 litros y la presión es lo que queremos conocer para ver si este tanque más pequeño aguanta.
Aplicando la lógica con lo que hemos explicado antes, ya podemos saber o intuir que si pasamos a tener un volumen más pequeño, la presión será más grande, porque al estar más comprimido chocarán más veces las partículas contra las paredes. Con la fórmula lo acabaremos de comprobar. Para aislar esta P, el 200 pasará a dividir, de manera que nos quedará 3 por 1000, que es igual a 3000, dividido por 200. Esto es igual a 15. Y esta será la presión que hará ese gas en el segundo contenedor, a misma temperatura y misma masa de gas. Al reducir el volumen del contenedor, aumenta la presión de 3 atmósferas. En un principio a 15 atmósferas en este contenedor más pequeño, y de esta manera trabajamos con las fórmulas Boylen-Mariotte.